Hoy nosotros vamos a seguir con la serie de Jueces, Jueces capítulo 9. Pido a los hermanos que ya vayan abriendo sus Biblias por ahí, Jueces capítulo 9. Estaremos leyendo del versículo del 1 al 6, del 1 al 6. Cuando esté ahí, conteste con un amén. Y ya vamos a dar la lectura, inicio de lectura, cuando esté todos. Amén. También está en la pantalla. Pero es muy bueno acompañar en nuestras Biblias también. Amén. Todos aquellos que han traído sus Biblias, que abran en Jueces el capítulo 9, versículo del 1 al 6. Amén. ¿Están ahí? Amén. Así dice la palabra del Señor. Y Abimelech, hijo de Jerobbaal, fue a Siquem, a los parientes de su madre, y les habló a ellos y a toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Hablad ahora a oídos de todos los habitantes de Siquem, que es mejor para vosotros que todos los hijos de Jerobbaal, 70 hombres, reine sobre vosotros, o que reine sobre vosotros un solo hombre. Además, acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y los parientes de su madre hablaron todas estas palabras por él a oído de todos los habitantes de Siquem. Y ellos se inclinaron a seguir a Abimelech, porque dijeron: es pariente nuestro. Y le dieron 70 piezas de plata a la casa de Baal-Berit, con las cuales Abimelech tomó a sueldo hombres indignos y temerarios que lo siguieron. Luego fue a la casa de su padre en Ofra y mató a sus hermanos, los hijos de Jerobbaal, 70 hombres, sobre una piedra. Pero Jotán, el hijo menor de Jerobbaal, se libró porque se escondió. Y se reunieron todos los habitantes de Siquem y todo Bet-Milo, y fueron e hicieron rey a Abimelech, junto a la encina del pilar que había en Siquem. Amén. Señor, te damos las gracias una vez más, Padre. Gracias por su palabra, Señor. Gracias porque el Señor siempre nos habla a nuestros corazones. El Señor siempre abre nuestros ojos, nuestros entendimientos, Padre. Así que en este día, Señor, queremos entender su palabra, Padre. Queremos, Señor, que el Señor nos aconseje, que el Señor esté con nosotros, nos ayudando a cada momento. Que el Señor nos haga entender que nuestros deseos, Señor, muchas veces, Padre, va en contra de su voluntad. Que nuestros deseos, Señor, va a tener consecuencias, Señor, sobre otras personas, Padre. Que nosotros, Padre, por causa de nuestros deseos, de los deseos de nuestros corazones, pecamos contra ti, Señor. Pecamos contra el prójimo, Padre. No tenemos en cuenta, Señor, a las personas que nosotros amamos. Señor, hay muchas cosas por el medio, Padre, que son malas, Señor. Muchas cosas que nos hace, Señor, pecar en contra del Señor, en contra de nosotros mismos, Señor, haciendo nuestra voluntad, Padre. Así que, Señor, en este día, nos ayude, Señor. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, en este pasaje nosotros empezamos el capítulo 9 de la serie de Jueces y vemos a un hijo de Gedeón, Abimelech, que nosotros sabemos el significado de este nombre, que es mi padre es rey. A mí me paré un momento a meditar por qué este nombre, sabiendo que Gedeón no tenía ninguna intención, ¿verdad?, de ser rey. Nosotros hemos visto en pasajes anteriores que Gedeón no tenía la intención de ser rey, ni que reinase sobre el pueblo, ni él, ni sus hijos, ni sus nietos. Pero uno de sus hijos, que es la hija de una concubina, lleva este nombre Abimelech, que significa mi padre es rey. Y justamente este hombre, Abimelech, tiene el deseo de ser rey sobre el pueblo, cosa que no era de la voluntad de su padre, que la voluntad de Gedeón era que el Señor reinase sobre ellos, no que reinase ningún hombre sobre ellos. Pero por el deseo que este hombre tenía en su corazón de reinar, llevó a este hombre
a matar a sus hermanos, a hacer lo malo delante de los ojos del Señor, a no demostrar, hermanos, respeto a su padre, no honrar a su padre, sabiendo de la voluntad de su padre, que era no ser rey y que no reinase hombre sobre este pueblo, porque este pueblo ya tenía a Dios por rey. Pero nosotros hemos terminado el capítulo 8 sabiendo que el pueblo mismo había abandonado al Señor, que este pueblo mismo había hecho pacto con Baal, de poner a Baal como Dios, de seguir la costumbre de los pueblos de la tierra, de hacer una alianza, teniendo el mismo Dios que las naciones de la tierra seguramente tenían una alianza con ellos, tanto que el problema que van a tener ellos será interno, aparte del próximo mensaje, que entre ellos mismos se pelea. Hay una pelea entre ellos mismos, el pueblo de Israel no es una pelea ya con los enemigos, claro, ellos tienen el mismo Dios, ¿verdad? Es como si nosotros somos el pueblo del Señor y nosotros dejamos de un lado los mandamientos del Señor, no vamos a tener problemas con el mundo, porque vamos a hacer lo que el mundo hace, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos problemas con el mundo porque hacemos la voluntad del Señor y el mundo no lo acepta la voluntad del Señor. Pero imagina, si nosotros hacemos como este pueblo, miramos al mundo y decimos, todo lo que hace vosotros, nosotros vamos a hacer también. No vamos a tener problema con ellos porque vamos a ser iguales. Vamos a ser igual que ellos. Vamos a cometer los mismos pecados que ellos. Vamos a estar en fornicaciones, en vicios, haciendo contiendas, haciendo divisiones, haciendo todo lo que no agrada al Señor, cometiendo adulterio, viviendo una vida indigna del Señor. Y ellos no van a hacer guerra contra nosotros, no van a mirar a nosotros y decir qué están haciendo esta gente. Si estamos haciendo lo mismo que ellos, ¿verdad? Y ellos habían adoptado este Dios, Baal, para ser su Dios y haciendo así alianza con las naciones, tanto que ya no tenía ningún problema. No tenía ningún problema con las naciones. Y sí, pero tenía una persona de los hijos de Gedeón que tenía un deseo de reinar. Y este deseo lo llevó a cometer estos pecados, a matar a 70 hermanos suyos sobre una misma piedra. Él fue y mató a sus hermanos. Esto es muy grave. Es muy grave porque no demuestra amor por el prójimo, no demuestra misericordia por el prójimo, que es prójimo porque es de su familia. Son los hijos de su padre. Pero ¿qué hace este hombre? No lleva en cuenta, no tiene en consideración a estas personas. Eso nos enseña muchas cosas, que nosotros podemos ser malos así también, que nosotros podemos hablar mal de las personas que es de la familia, que es de la iglesia. ¿Cuántas personas ya han tenido problemas con sus familiares? ¿Y cuántas personas ya hablaron mal de sus propios hermanos? ¿Cuántas personas ya hablaron mal de sus propios padres? ¿Cuántas personas hablaron mal de sus propios hijos? Nosotros miramos y decimos, ¿qué ha hecho este hombre, verdad? Asesinar a sus hermanos, porque tenía un deseo de reinar, de ser rey, cosa que no le tocaba, cosa que no era la voluntad de su padre, cosa que no era la voluntad de Dios. Pero él quiso hacerlo. Él tenía este deseo. Y es muy peligroso, hermanos, los deseos de nuestros corazones. Como he dicho antes, uno puede tener el deseo de casarse y tener una familia, pero por saltar etapas, hay gente que acaba cayendo en fornicaciones antes del matrimonio, ¿verdad? Hay muchos casos. Hay gente que no aguanta, que no espera, que dice, ya voy a llegar al matrimonio, ya voy a llegar al altar, no pasa nada, pues caemos en fornicación. Y es algo que está mal. ¿Por qué? Porque tenía un deseo personal, tenía en su corazón el deseo de acostarse con alguien, o con la novia, con su novio, y no esperó. Los deseos de nuestros corazones son muy peligrosos. Y nosotros debemos tener los deseos, pero estar sujeto a la voluntad del Señor. Él podría tener este deseo de ser rey, pero podría decir, no era la voluntad de mi padre.
Mi padre lo dijo. No era su voluntad. La voluntad de mi padre es que no reinase ni él, ni sus hijos, ni sus nietos. Y la voluntad de mi padre es que el Señor fuera rey sobre este pueblo. Y esta era la voluntad de mi padre. Lo voy a honrar, la voluntad de mi padre. Pero yo estuve meditando también por qué Gedeón permitió este nombre. Él que no tenía las intenciones de reinar, él que dijo yo no seré rey, ¿por qué permite que se ponga nombre a uno de sus hijos de que mi padre es rey? Es que tampoco ha dicho nada en este momento, ¿verdad? Porque ese es el significado. Es como, yo no quiero que mi hijo caiga en fornicación, pero cuando si llega a casa con su novia, yo salgo. Los dejo solo. Digo, no, no tiene sentido, ¿verdad? Es como, yo no quiero que ser rey, no quiero que mis hijos reinen, y luego cuando entra este nombre, o por el deseo de la madre, de la concubina, o que quiera poner este nombre, él lo acepte. Podría decir, no, este nombre no, porque yo no soy rey. No es mi voluntad que mi hijo lleve este nombre. Mi padre es rey, porque yo no soy rey. Rey es el Señor. Y nosotros como padres, nosotros debemos hacer estas cosas en nuestras casas, en nuestros hogares. Nosotros aconsejamos a nuestros hijos, decimos de los peligros de las redes sociales, de la internet, pero nosotros tampoco estamos vigilando. Nosotros decimos, cuidado con mirar ciertas páginas, pero tampoco estamos ahí mirando. ¿Qué estás mirando tú? Nosotros solamente decimos, solamente aconsejamos, pero no es suficiente. Aconsejar solamente no es suficiente. Nosotros debemos aconsejar, como dice la palabra del Señor, como te aconsejaré con mis ojos puestos en ti, ¿verdad? Mirándote de cerca, mirando a ver lo que estás haciendo. Te aconsejaré, te daré consejos, te guiaré, pero estaré mirando, estaré cerca para saber si tú estás haciendo o no. Es como decir, tiene que estudiar, pero no estoy mirando. Se mete en la habitación, sabe que hay un examen por hacer y es importante, y uno dice, hay que estudiar. Y el niño entra por la habitación y dice, lo voy a estudiar. Y el padre cree que está estudiando. Luego después trae la noticia, un 0, ¿no? Dice, ¿pero qué pasó? ¿No estabas tú estudiando? No, estaba en la habitación, pero no he estudiado. Pero nosotros debemos aconsejarlos y asegurarnos que está haciendo las cosas bien. Porque ellos tienen sus deseos. Y cuando está en su habitación solos, nosotros no sabemos lo que están haciendo. No sabemos lo que hacen. Es como, hermano, nosotros debemos ser fieles, ¿verdad? A nuestras esposas. El adulterio es un pecado, ¿sí o no? Y yo sé que tengo que cuidarme. Tengo que cuidar mis ojos. Tengo que cuidar a dónde miro. Tengo que cuidar mi corazón. Tengo que vigilar mi vida. Pues imagina que yo sé esto. Yo sé que tengo que ser fiel a mi esposa, pero cuando salgo a la calle empiezo a mirar a las mujeres. Es que no tiene sentido, ¿verdad? Si yo quiero evitar algo, ¿por qué me acerco al peligro? ¿Verdad? Si quiero evitar una fornicación, ¿por qué me quedo solo con la novia? ¿Por qué me quedo por ahí donde nadie me ve? ¿Por qué estoy por la noche? ¿Por qué estoy ahí lejos de la compañía de personas? Si yo no quiero pecar, si yo no quiero caer en fornicación, pues es tentar. Lo que estamos haciendo, lo que hacemos muchas veces, tenemos el deseo en nuestros corazones y buscamos la ocasión. No la evitamos muchas veces. Los deseos vienen, ¿verdad? Nosotros no lo podemos evitar. Hay deseos que vienen a nuestras vidas. Muchas veces llegan momentos en que uno dice, yo quiero trabajar y me sale un trabajo y no puedo congregar y tengo el deseo de crecer y de tener más condiciones financieras, pues dejaré de congregar. Vienen deseos, pero uno tiene que frenar y decir, no puede ser. Primero el Señor. Primero va Dios. Yo no puedo acercarme al precipicio, porque si me acerco ahí, seguramente voy a caer. Si yo empiezo a mirar a las mujeres por las calles, sabiendo que tengo que ser fiel a mi esposa, que yo tengo una esposa que Dios me ha dado, pero si yo sé que tengo que ser fiel, ¿por qué voy a estar mirando?
luego voy a ser tentado. O si una vecina me viene y me habla y se acerca, ¿por qué me voy a acercar a ella? ¿Por qué nos acercamos a aquello que nosotros no podemos hacer? ¿Por qué permitimos cosas que nosotros sabemos que desagrada al Señor? Porque tenemos este deseo en nuestros corazones y nos gusta jugar con el peligro. Nos gusta acercarnos, nos gusta decir, no, yo puedo hacer esto, ¿verdad? Yo controlo. Yo puedo mirar una página y que aparezca ahí un anuncio de algo, de sitios estos de citas. Yo puedo mirar, yo puedo entrar, y cuando ves ya estás ahí, dado de alta ya, ¿sabe? Todo porque yo puedo. Yo lo miro a ver qué hace, ¿no? ¿Qué sitio es este? Hay gente que empieza por ahí. Sale el anuncio, mujeres cercanas. Todo sabe, abre el ordenador lo que pasa. Te mira una noticia, es lo que salta. Y uno dice, pues lo miro. Voy a mirar a ver. Y empieza por ahí. Pues es tentado. Evita estas cosas. Los deseos de nuestros corazones, aunque nosotros no lo tenemos ahora, pero si nosotros vamos ejercitando, es igual a una persona que tiene sus vicios, ¿verdad? Tiene vicios de la bebida. Si no lo ejercita, quizás nunca lo viene. Pero si empieza a mirar una botella de alcohol y empieza a recordar los tiempos de que la consumía, y empieza a mirar, empieza a hacer esto, empieza a entrar en un bar, empieza a mirar esto, empieza a oler, empieza a acercarse, acabará haciéndolo, acabará volviendo atrás en este pecado, en este vicio. Las cosas son así. Nosotros creemos muchas veces, somos fuertes, nosotros podemos, yo puedo mirar a las mujeres, yo puedo hacer. No puede. Nosotros no podemos poner nuestros ojos donde desagrada al Señor. Nosotros debemos hacer la voluntad de Dios. Nosotros debemos cuidar de nuestros hijos para que ellos hagan la voluntad de Dios. No solamente hablarles. No solamente decir, no entre, no mire estas cosas. Asegurarnos con que no lo mire. Porque sabemos que cuando entre, son jóvenes. No va a tener control. Va a entrar ahí, va a enganchar en algo. Porque hay mucha gente enganchada en la pornografía. Gente adulta. Hombres, mujeres. ¿Por qué? Porque tiene un deseo en el corazón, tiene su deseo. Y empieza a mirar poco a poco. Y diga, yo puedo mirar hoy. Es como un vicio. Yo empiezo y luego dejo. Y no es así. Las cosas no funcionan así. Nosotros debemos apartarnos del mal. Nosotros debemos mirar al Señor, mirar su voluntad, mirar sus mandamientos y cumplirlos. Abimelech debería pensar en su padre, en honrar a su padre, ¿verdad? Pero no lo hace. Él no lo hace. Y nosotros nos damos cuenta que él entra en el templo de Baal Berit. No es el templo del Señor, ya no es el templo del Señor. No se habla de un templo al Señor. Ya se habla de un templo a Baal. Y ya sirve a otro Dios. ¿Qué podemos esperar de una persona que sirve a otro Dios? Una persona que no está en los caminos del Señor. Hermanos, si estando en los caminos del Señor ya hay luchas en nuestras vidas. Estando en la iglesia, orando, buscando a Dios, recibiendo consejos, congregando diariamente, siempre que se puede, habitualmente, ya hay luchas en nuestras vidas. Ahora aléjate tú del Señor a ver lo que te pasa. Si nosotros nos alejamos del Señor, lo que vamos a cometer a cada día es pecado. Es el pecado que va a saltar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vamos a cumplir, vamos a buscar los deseos de nuestros corazones antes que obedecer al Señor. Así que en este día, yo invito a todos, y a mí ya lo hice. ¿Qué tengo yo? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Qué deseo tengo aquí dentro? ¿Cuáles son mis deseos? Si son lícitos para con el Señor.
Si mi deseo es buscar a Dios, yo tengo que saber. Mi mayor deseo es buscar a Dios. Es ser obediente a Dios. Es honrar a Dios. Es glorificar a Dios. Este es mi deseo. O mi deseo es otro. ¿Cuáles son nuestros deseos? Es muy importante saber. ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Por qué nosotros estamos en la iglesia? No, que estoy en la iglesia. Hay gente que está en la iglesia, pero no sabe por qué está en la iglesia. Y es importante saber esto. Es importante saber esto para entender quién somos. Porque quizá puedo estar viviendo una vida hipócrita, creyendo que soy un creyente, que vengo a la iglesia, que escucho los sermones, pero cuando escudriño mi corazón, no es mi deseo buscar al Señor. Mi mayor deseo no es glorificar a Dios, que mi deseo es otro. Que mi deseo es estar en la iglesia porque quiero prosperidad. Mi deseo es estar en la iglesia para que me ayude. Mi deseo es estar en la iglesia porque me siento solo. Y en la iglesia hay mucha gente, tengo compañía. Mi deseo de estar en la iglesia es para que me busque un trabajo, para que me busque un piso, una habitación, que me ayude en algo. Quizá el deseo de una persona no es honrar a Dios y está en la iglesia. Y al final esta persona está en la iglesia, frecuenta la iglesia, ¿verdad? Así que nosotros debemos escudriñar nuestros corazones. ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Qué está aquí dentro? Nosotros sabemos cuáles son. Si nosotros paramos y meditamos en nuestras casas y dejamos de ir corriendo tanto por la vida, ¿verdad? Si paramos, meditamos en nuestras casas, ¿cuáles son mis objetivos? ¿Por qué? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué trabajo? Son preguntas, hermanos, que nos pueden llevar a conclusiones muy decepcionantes para nosotros. Yo puedo mirar y decir, yo trabajo para tener una vida tranquila, yo trabajo para alimentar mis lujurias, porque a mí me gustan las ropas caras, me gusta el comer fuera, me gusta hacer estas cosas, me gusta viajar. Dice, pero esto no es el objetivo de un creyente, ¿verdad? ¿Por qué quiero cobrar más? No, porque quiero ayudar a los necesitados, ayudar a mis hermanos, ayudar a mi familia que está ahí en mi país, o a mi padre que está enfermo, a la disposición del pueblo del Señor. Bueno, eso es otra cosa. Pero ya paramos para pensar esto. ¿Para qué quiero un mejor trabajo? ¿Para qué quiero trabajar más? ¿Ya hemos pensado y hemos parado para meditar en esto? ¿O simplemente quiero para mis lujos, para mis caprichos? No, quiero para tener un coche mejor, quiero para tener una ropa mejor, para lucirme más, para aparentarme. No, esto no es de Dios. Esto no es del Señor. Y nosotros debemos saber lo que hay en nuestros corazones. Dios nos conoce. Dios nos conoce. Dios sabe lo que realmente hay en un corazón, porque Él lo sabe, Él nos ha hecho. Pero a veces nosotros, hermanos, no nos conocemos tanto. Nosotros hacemos las cosas como, bueno, voy haciendo y aparento que no soy así. Aparento que soy un cristiano, pero tengo mis propios deseos contrarios a la voluntad del Señor. Hay gente que busca un matrimonio simplemente porque no quiere estar solo, ¿verdad? ¿Cuántas personas han buscado un matrimonio simplemente por esto? No, busco un matrimonio porque no quiero estar solo en la vida. O porque pienso en el futuro, cuando sea mayor. ¿Quién me va a ayudar? ¿Verdad? Egoísta. Busca un matrimonio por egoísmo. No, busca un matrimonio porque tenía un deseo de ser padre y madre. Yo quiero ser padre, quiero ser madre. Y busca el matrimonio por estos motivos. No, hay cosas en nuestros corazones que nosotros debemos analizarlas. Nosotros debemos analizarlas. ¿Para qué Abimelech fue a la casa de la familia de su madre? ¿Para qué? Para decirles a ellos que es mejor para vosotros que reine sobre vosotros 70 hombres o que reine solamente uno. ¿Qué es mejor? Y recordaos
que somos de la misma familia, la misma carne, el mismo hueso. ¿Qué intenciones son estas? ¿Verdad? No tiene ninguna buena intención. Porque Él nos reunió toda la familia, todos sus hermanos. Podría haberlo hecho, ¿verdad? Dice, tengo este deseo en mi corazón, voy a reunir a todos y decir, quiero ser rey, a ver lo que pasa. No, pero fue a la casa de su madre. La familia de la casa de su madre. Y con estas preguntas sutiles. A veces tenemos deseos en nuestras vidas y hacemos preguntas como para llevar a las personas a aprobar lo que yo quiero. Hay gente que es manipuladora, ¿verdad? Hay gente que manipula para recibir la aprobación. Y esto es peligroso. Eso habla de nosotros, de nuestro carácter, que nosotros no debemos ser así. Que yo no puedo estar aquí o hablar con una persona y decir, tengo este deseo y llevar a la persona a que piense lo mismo que yo y acabe aprobando mi deseo para que yo lo pueda hacer como, bueno, todos me aprueban, ¿verdad? Y fue lo que pasó, todos le aprobaron, todos dijeron, sí, sí, sí. Se inclinaron, ¿sabe? Hacia él. Dice, es nuestro pariente. No, mejor que reine este. No, los demás hijos son de las mujeres de Gedeón. Y Abimelech es hijo de una concubina, pero de nuestra familia. Es mejor que reine este, es mejor para nosotros. Por conveniencia, muchas veces nosotros cedemos y hacemos lo que no conviene a los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque nos conviene. Porque puede ser bueno a nosotros. Porque podemos sacar algún provecho de esto. Porque me va a beneficiar mi vida, mi casa, mi situación. Yo no miro lo correcto. Mira la conveniencia del momento. Ellos no miraron, ellos podrían decir, pero esto no era la voluntad de su padre, ¿verdad? Abimelech, su padre dejó claro delante de todos que no tenía la intención de ser rey. ¿Por qué tú quieres ser rey? Tú tienes que ser obediente a su padre, tienes que honrar a su padre, ¿verdad? No lo hicieron. Dice, no, mejor que reine este. Porque imagina reinando 70 personas sobre nosotros. No es conveniente, ¿verdad? Por eso se inclinaron a Abimelech. Cosa que no era la voluntad ni de su padre ni del Señor. Si nosotros vamos a Jueces, el capítulo 8, versículo 22 y 23. Dice así, los hombres de Israel dijeron a Gedeón, reina sobre nosotros, tú y tus hijos y también el hijo de tu hijo, porque nos ha librado de la mano de Madián. Pero Gedeón les dijo, no reinaré sobre vosotros, ni tampoco reinará sobre vosotros mi hijo. El Señor reinará sobre vosotros. Antes de la voluntad personal de Abimelech, debería mirar de honrar a su padre, la voluntad de su padre. De decir, no, la voluntad de mi padre no era ser rey. Pues podría haber aceptado en este momento, pero no lo quiso, no lo aceptó, lo rechazó. Dijo, nadie mejor que reine sobre el pueblo que el Señor. Pero como él tenía este deseo en su corazón, él fue a sus familiares para que le apoye, para que no le sienta mal, para que no tenga un peso en la conciencia. Y eso pasa, hermanos, en los días de hoy. Porque cuando hay problemas de familia, ¿dónde va la mujer? A la familia del esposo. No, ¿verdad? Cuando hay problemas familiares, la mujer se queja con su madre. ¿Por qué? Porque la madre no va a apoyar al esposo, que no es de su familia, va a apoyar a su hija. Eso es lo que pasa. Cuando hay quejas del hombre, ¿para quién se va a quejar? No, para los padres, ¿no? De la esposa. No, se va a quejar a su papá, a su mamá. Va a decir que está pasando una situación difícil porque ella no me hace caso. Dice, pero no puede ser, ¿cómo estás haciendo esto? ¿No? Yo te apoyo. Y por eso hay padres que dicen, mira, tu habitación está aquí todavía. ¿Sabe?
¿Por qué? Porque busca apoyo donde le conviene. Eso es lo que pasa. Nosotros estamos mirando esto, pasó hace miles de años, pero el corazón de las personas sigue siendo lo mismo. Sigue igual. Si yo tengo que quejarme de mi esposa, yo no voy a quejar a su familia. Su familia va a decir, bueno, nosotros estamos con ella, es nuestra... ¿Sabe? Quizás es tú el que está haciendo las cosas mal. Que nosotros la conocemos. Tú estás haciendo las cosas mal. Tú tienes que hacer las cosas bien. No me va a apoyar, no me va a decir, tiene tú la razón, vamos a hablar con ella, a ver lo que pasa. ¿Por qué no está haciendo la comida? ¿Por qué no te ayuda? ¿Por qué hay tantas quejas en esta casa? ¿Por qué hay tantas peleas? Voy a hablar con ella. Le vamos a decir que sea más mansa, ¿verdad? No dice estas cosas. Va a decir de mí. Si yo me quejo, me va a mirar a mí y decir, tú eres el malo. Ese es tú que no sirve como esposo. Igualmente a ella. No vas a quejar a mi madre ni a mi padre. Pero si se queja a mi madre, quizá vaya a su favor, seguramente. Seguramente, hermanos. Pero las esposas siempre se quejan a su familia. ¿Por qué? Porque quiere la aceptación. Quiere que le diga, pues tú tienes razón. Estamos contigo. En tus decisiones te apoyamos. Eso es lo que pasa. No es así, en tus decisiones te apoyamos. En las decisiones que agrada a Dios, te apoyaremos. Cuando hay quejas, cuando hay estos problemas, cuando tiene que aconsejar, no es mirar a la persona y decir, tú tienes razón. Hay que mirar a la persona y decir, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Es eso lo que vamos a mirar. Ni tú ni él, ni uno ni otro. La voluntad de Dios, ¿cuál es? ¿Verdad? Pero se hace esas cosas, se practica estas cosas. Normalmente por amor al familiar, uno escucha todas las quejas y acaba airado también contra el otro. Es decir, no puede ser que esté dañando a mi hija. No puede ser que esté dañando a mi hermana. No puede ser que esté haciendo estas cosas. Y se acaba airado también en contra del otro. Y mira lo que pasó con Abimelech. Fue a la casa de la familia de su mamá. Es decir, aquí voy a tener el apoyo que yo necesito. Es listo, es astuto. Y presenta a ellos esta situación. Que es mejor que reine uno 70. Y que sea ellos o que sea uno de la casa, ¿no? De la familia. Imagina, yo rey, ¿no? Todos los beneficios que van a tener vosotros. Claro que sí, que reine tú. Y que le apoye en todo. Y que se levante contra los demás y que los maten en un solo día. Y que no tenga misericordia, y que no piense en el Padre, que no piense en el Señor, que no piense en nada, que no piense que la voluntad de Dios es que Dios sea rey sobre ellos. Es lo que dice en 1 de Samuel, capítulo 8. Vamos un momento ahí. Está justo delante. 1 de Samuel, y el capítulo 8, versículo 1 al 7. Amén, ¿está ahí? Dice así, y aconteció que cuando Samuel era ya viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era Joel, y el nombre del segundo Abías. Estos juzgaban en Beerseba, pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá. Y le dijeron, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue, como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor, y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te diga, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos. No era de la voluntad del Señor
que el pueblo tuviera un rey. Quizá no era el momento, quizá Dios estaría preparando a David para llegar en este momento y ponerlo por rey. Pero no era la voluntad del Señor en este momento que Abimelech quería ser rey. No era la voluntad del Señor. No era la voluntad del padre de Abimelech. No era la voluntad de Gedeón. Era la voluntad personal de un hombre que quiso hacer las cosas según su corazón, según el deseo de su corazón. Por eso es muy, muy importante nosotros, hermanos, escudriñar nuestros corazones. Porque nuestros corazones dice que es malvado. Es malvado. Y nos engaña. Hay deseos en nuestros corazones que debemos llevarlos a la presencia del Señor. El Señor, estos deseos aquí que hay no te agrada, pero me está dominando. Ayúdame a sacarlos de aquí. Porque a veces lo que pasa, sabemos que hay un deseo que desagrada al Señor, que nos va a llevar a pecar, pero que tampoco podemos dominarlo. No podemos dominar todo. Por eso nosotros tenemos a Cristo. Por eso tenemos el Espíritu Santo. Por eso tenemos la oración que nosotros podemos hacer. Podemos nos acercar al Señor y abrir nuestros corazones de par en par y decir, esto soy yo, aquí están mis deseos. Que no te agrada, pues ayúdame. En Cristo venció la muerte, venció el pecado. Dice que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Para llevar delante del Señor todos nuestros deseos malos con confianza y decir, es esto que me pasa. Mi deseo es esto, es la fornicación, es el adulterio, es el vicio, es estos pecados, es el homicidio, me gustan estas cosas. Llevar delante del Señor. ¿Qué hay en nuestros corazones? Y ahí nosotros debemos confesar nuestros pecados. Confesar quién somos nosotros. Mira, el deseo de ser rey lleva a Abimelech a romper los mandamientos del Señor. Si nosotros vamos en Éxodo, el capítulo 20, versículo 1 al 5, dice así, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El Señor estaba hablando a este pueblo, al pueblo que estaba en el desierto. No pondrás delante de mí dioses ajenos, solamente a mí los tiene que adorar, no a dioses ajenos. Y ellos estaban incumpliendo este mandamiento. Tenía a Baal como Dios, ya había sacado al Señor, ya no servía a Dios, ya no eran fieles al Señor. Ellos habían roto el pacto que Dios les había hecho, sirviendo a otros dioses. En el mismo capítulo 20, 12 y 13, versículo 12 y 13, dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás. Abimelech estaba incumpliendo estos mandamientos. Había incumplido la fidelidad a Dios, de servir solamente a Dios, de tener solamente un Dios y el Dios verdadero. Lo había sacado del medio, servía a otros dioses. No honró a su padre como Dios le había mandado al pueblo. Y no matarás, y cometió este crimen. ¿Por qué? ¿Por qué se comete estos crímenes? Porque el deseo que hay en el corazón de este hombre es mayor. Es más grande que la obediencia al Señor. Está por encima de la obediencia. Y nosotros no podemos tener nuestros deseos por encima de la voluntad de Dios. No es posible. No podemos vivir así. No podemos estar aquí con nuestros deseos por encima de lo que Dios nos manda.
Nosotros debemos sujetar nuestros deseos. Nosotros debemos como negar, ¿verdad? Nosotros mismos, como dijo Cristo. Nosotros debemos negar a nosotros mismos. Es negar nuestros deseos. Que nuestros deseos no valen. Lo que vale es la voluntad del Señor. Y cuando uno no quiere sujetarse delante del Señor, acaba incumpliendo los mandamientos. Dejando a Dios de un lado, no honramos a nuestros padres y cometemos pecado en contra de los demás. Él mató, no honró a su padre y tampoco honró a Dios. ¿Por qué? Porque él tenía un deseo que para él era más valioso, era mejor para él. Y nosotros debemos aprender de estos pasajes. Estos pasajes, estos momentos nos tienen que llevar a entender qué hay en nuestros corazones. ¿Qué queremos? ¿Qué deseamos? ¿Por qué luchamos? ¿Por qué? ¿Qué nos motiva, hermanos? ¿Qué es lo que nos motiva cada día de nuestras vidas? Nuestra motivación tiene que ser el Señor a cada día. A cada día cuando nosotros despertemos, nuestra motivación tiene que ser Dios. Es que se me despierta, es por el Señor. Porque me abrió los ojos, porque tuvo misericordia de mí, porque me regaló un día más. Y hoy, ¿para qué vivo? No, para cumplir mis sueños. No, hermanos, no es para cumplir mis deseos. No es para mí este día, es para el Señor, para su gloria, para su honra, para ser obediente a Él, para hacer morir a mí mismo y conformarme más a la imagen de Cristo. Esta es mi lucha diaria. No son mis deseos, no es lo que yo quiero. Dice que el Señor provee a los suyos hasta cuando duerme. El Señor sabe nuestras necesidades. El Señor sabe de lo que necesitamos. Nosotros no debemos tener estas preocupaciones. No es hoy viviré para mí y ya está. Viviré para cumplir mis deseos. Viviré para crecerme más. Viviré para estar más alto. No, yo vivo para estar más parecido a Cristo. Este es nuestro deseo, que cuando despertemos un día más que Dios nos da, nuestro deseo cuando estamos en nuestras casas tiene que ser este. Hoy me voy a estar más parecido a Cristo. El final de este día tengo que estar más parecido a Cristo. El final de este día, un pedacito del yo que yo llevo dentro del viejo hombre va a estar más debilitado. Va a estar más debilitado. Y el nuevo hombre va a estar más conformado a la imagen de Cristo. Yo voy a salir, yo voy a trabajar, yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer, lo mejor posible, honrando al Señor en mi trabajo, o si voy a estudiar, honrando a Dios ahí en el colegio, donde vaya. Si me voy de vacaciones, pues honrando al Señor a cada momento, pues quiero ser más parecido a Cristo. No es mis deseos, no son mis planes, es el del Señor. Porque el Señor nos quiere llevar a su gloria. Este es el plan de Dios. Salvarnos y llevar a su gloria. Y nosotros debemos buscar lo mismo, poniendo nuestros ojos a lo alto. No en esta tierra. No en lo que yo puedo lograr en esta tierra. No que puedo tener cosas materiales. No que pueda tener un buen trabajo. No que pueda tener una familia grande, porque es el deseo de mi corazón. Lo voy a tener si es la voluntad de Dios. Y es lo que nosotros debemos entender, que es la voluntad del Señor. Mire, vamos a leer un ejemplo de obediencia en Jeremías capítulo 35. Jeremías capítulo 35. Solo voy a leer, porque hay bastantes versículos que leer. Es todo el capítulo, pero presten atención a cada palabra, a cada versículo, que todo se aprovecha, hermanos. De todo se aprovecha en este capítulo. Capítulo 35 de Jeremías, del versículo 1 al 19, dice así: palabra que vino a Jeremías de parte del Señor en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a la casa de los recabitas, habla con ellos, llévalos a la casa del Señor, a una de las cámaras, y dales de beber vino. Presten atención que el Señor quiere hacer. El Señor quiere enseñar algo al pueblo. Versículo 3.
Entonces tomé a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, y a sus hermanos, a todos sus hijos, y a toda la casa de los recabitas, y los llevé a la casa del Señor, a la cámara de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, hombre de Dios. Presten atención, que no está llevando a hombres indignos, ¿no? Como hizo Abimelech. Hombre de Dios, la cual estaba cerca de la cámara de los oficiales, que estaba encima de la cámara de Maasías, hijo de Salum, guardia del umbral. Entonces puse delante de los hombres de la casa de los recabitas rajas llenas de vino y tazas, y les dije, beber vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis vino jamás, ni vosotros, ni vuestros hijos. No edificaréis casa, ni sembraréis simiente, ni plantaréis viña, ni poseeréis ninguna, sino que habitaréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días en la tierra donde sois peregrinos. Y nosotros hemos obedecido a la voz de Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, en todo lo que él nos mandó de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificarnos casa en donde morar, y de no tener viña, ni campo, ni sementera. Hemos habitado solamente en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todo lo que nos mandó nuestro padre Jonadab. Pero sucedió que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra la tierra, dijimos, venid y huyamos a Jerusalén ante el ejército de los caldeos y ante el ejército de Aram. Por eso habitamos en Jerusalén. Entonces vino palabra del Señor a Jeremías diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Ve y di a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén, ¿no aprenderéis a escuchar mis palabras? Declara el Señor. Para un momento por aquí y luego seguimos hasta el final. El Señor dice, ¿no aprenderéis mis palabras? Declara el Señor, porque este pequeño grupo, esta familia, había obedecido a su padre a punto de desobedecer un mandamiento, como podemos decir, del Señor, un pedido del Señor, porque si fuera un mandamiento tendría que cumplirlos, pero un pedido del Señor de ponerlos a prueba. Y si el padre de ellos han dicho estas palabras y ellos la están cumpliendo, ve Jeremías, ve a la casa de estos hombres, los trae aquí. A un hombre estos de Dios, no estaba delante de cualquier persona, y dales de beber vino. Ellos podrían decir, bueno, estamos aquí delante de Jeremías, el profeta, que el Señor utiliza delante de un hombre de Dios, y nos pone a beber vino, y nos dice beber vino. Ellos podrían decir, vale, pues lo bebemos. Pero ellos deciden obedecer a su padre. Ellos deciden ser obedientes a lo que había dicho su padre. Y le explica a Jeremías, no, nosotros no beberemos vino. Y no solamente esto, nuestros padres nos han dicho que deberíamos habitar en tiendas, no tener plantaciones, pero que debería vivir en tienda todos los días y no poseer la viña. Debería ser obedientes a esto, y Dios los pone a prueba. Y el Señor utiliza este ejemplo para la casa de Judá y dice, ¿no aprenderéis? ¿No aprende a escuchar mis palabras? Si este pueblo, si este pequeño grupo en esta familia habéis sido obedientes a su padre, pero vosotros no me obedecen a mí, ¿verdad? Mira qué ejemplo. El Señor los pone como un ejemplo, que el pueblo de Judá era desobediente al Señor. Pero este pequeño pueblo, aunque Dios mandando al profeta Jeremías, poniendo vino delante de ellos, poniéndolos a prueba, ellos dicen, nosotros no beberemos. Y es lo que nosotros debemos hacer y aprender. Si es la voluntad del Señor, nosotros debemos cumplirlas. Amén. El 14 sigue así, las palabras de Jonadab, hijo de Recab, que mandó a sus hijos de no beber vino, son guardadas. Por eso no beben vino hasta hoy, porque han obedecido el mandato de su padre. Pero yo
os he hablado repetidas veces, con todo no me habéis escuchado. También os he enviado a todos mis siervos los profetas, enviándolos repetidas veces a deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, e enmendad vuestras obras, y no vayáis tras otros dioses para adorarlos, y habitaréis en la tierra que os he dado a vosotros y a vuestros padres, pero no inclinasteis vuestro oído, ni me escuchasteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, han guardado el mandamiento que su padre les ordenó, pero este pueblo no me ha escuchado. Por tanto, así dice el Señor, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel: he aquí traigo sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén toda la calamidad que he pronunciado contra ellos, porque les hablé, pero no escucharon, y los llamé, pero no respondieron. Entonces Jeremías dijo a la casa de los recabitas: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, por cuanto habéis obedecido el mandato de vuestro padre Jonadab, guardando todos sus mandatos y haciendo conforme a todo lo que él os ordenó. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a Jonadab, hijo de Recab: no le faltará hombre que esté delante de mí todos los días. Por la obediencia, por no quizás hacer lo que ellos querían. Quizás tenía el deseo de beber vino, ¿verdad? Pero su padre les había dicho: no beberéis vino. Y el Señor les toma como ejemplo al pueblo. Y el Señor les bendice. El Señor le está hablando: vendrá calamidad sobre Judá. La calamidad vendrá, pero en la casa de Recab no faltará hombre que esté delante de mí todos los días. Sabemos que la obediencia nos trae la bendición del Señor. Y nosotros debemos olvidar nuestros deseos personales para obedecer a Dios, aunque nos duela, aunque nosotros debemos luchar mucho en contra de nuestros deseos. Pero nos vale mucho más ser obedientes al Señor de que cumplir por un momento los deseos de nuestra carne. En su momento va a tener gozo y deleite, pero después nos va a traer sufrimiento y dolor, porque estamos haciendo en contra de la voluntad del Señor. Amén. En un momento de la Biblia, de las Escrituras, nosotros hemos aprendido que la obediencia es mejor que un sacrificio, ¿verdad? Vamos a leer en 1 de Samuel, el capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 10 al 23. Amén. Dice así: entonces vino la palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl. Y se lo dio aviso a Samuel diciendo: Saúl se ha ido a Carmel. Y he aquí que ha levantado un monumento para sí. Y dando la vuelta ha seguido adelante bajando a Gilgal. Entonces Samuel vino a Saúl. Y Saúl le dijo: bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Él creía que había cumplido el mandamiento del Señor, pero lo que había cumplido era un deseo propio, un deseo suyo, personal. El 14 dice: pero Samuel dijo: ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió: los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. Dijo entonces Samuel a Saúl: espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo: habla. Y Samuel dijo: no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos,
fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ungió rey sobre Israel. Y el Señor te envió en una misión y dijo, ve, destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo entre los ojos del Señor? Entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor. Y todavía cree, hermanos, que había obedecido la voz del Señor. Sigue. Y fui en la misión a la cual el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anátema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificio como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad de idolatría, por cuanto has desechado la palabra del Señor. Él también te ha desechado para que no seas rey. Una persona que creía estar obedeciendo a Dios, pero lo que había hecho es lo que estaba en su corazón, el deseo de su corazón, que el Señor le había dicho una cosa. Y él creía que había obedecido. Samuel le estaba diciendo, tú no has obedecido. El Señor no te ha pedido sacrificio, el Señor te ha pedido obediencia. Eso es lo que estaba pasando. Y él perdonó, el pueblo perdonó. ¿Para qué? Para sacrificar, para hacer un sacrificio al Señor, un sacrificio que Dios no le había pedido. El Señor le había enviado a una misión, ¿verdad? Que él no la cumplió. ¿Por qué? Porque quiso hacer según su voluntad, según su propio corazón. Y cuando nosotros, hermanos, ponemos nuestros deseos por delante de la voluntad del Señor, no agradamos a Dios. Porque Dios se complace en la obediencia. Obedecer a Dios es mejor que sacrificar. Cuando nosotros obedecemos a Dios, es mejor para nosotros mismos. Es mejor para nosotros. Si somos obedientes a Dios, es mucho mejor. El Señor no pidió sacrificio. El Señor no se agrada de sacrificio. El Señor muchas veces ha pedido sacrificio a su pueblo, pero no de animales de otros pueblos, de su propio animales, de su propio pueblo, que era conforme a la voluntad del Señor. No que el Señor no quería, el Señor siempre aceptó los holocaustos, pero en este momento Dios había dicho que no, que era para ir y destruir, tenía una misión, que debía ser obediente, que debía destruir a todos los pecadores y no quedar nada. Y Samuel llega y hay sonido, hay bueyes, hay ovejas por ahí. Dice, no, el pueblo es para sacrificar al Señor. Dice, no, la obediencia es mucho mejor que esto. Y es lo que nosotros debemos ser a Dios, obedientes al Señor. Y ahora para terminar solo voy a leer, porque tengo 2 pasajes que leer y ya es la hora, 31, y en 4 minutos intentaré hacerlo. Amén. Pero por otro lado también tenemos el deseo del rey David de construir el templo, que cuando Dios le prohíbe, él lo acepta, ¿verdad? Él tenía un deseo bueno, que salió de su corazón de construir el templo al Señor. Pero el Señor dice, tú no vas a construir este templo. En Primera de Crónicas, el capítulo 17. Primera de Crónicas, capítulo 17, de 1 al 15. Hay bastantes versículos, pero solo son 2 pasajes. ¿Ven? Dice así, sucedió que cuando David ya moraba en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí, yo habito en una casa de cedro, pero el arca del pacto del Señor está debajo de una tienda. Entonces Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Solo un momento en este pasaje que David mira una cosa. David se da cuenta de que el arca del Señor está en tienda y él ya habita en su casa. Él comenta con Natán y Natán dice, el Señor está contigo, haz lo que quieras, ¿verdad?
Y a veces creemos esto, no, yo hago lo que quiero, pero no es así. Nosotros debemos hacer la voluntad del Señor. Natán creía, pues, el Señor está contigo, haz lo que quiera. No es verdad, haz lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. El 3 sigue. Y sucedió que esa misma noche la palabra de Dios vino a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así dice el Señor, tú no me edificarás casa para que yo habite en ella. No he morado en una casa desde el día en que hice subir a Israel hasta hoy, sino que he ido de tienda en tienda y de morada en morada. En todos los lugares donde he andado con todo Israel, he hablado alguna palabra con alguno de los jueces de Israel, a quienes mandé apacentar a mi pueblo, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. He estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti. Y haré de ti un nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí para que habite en su propio lugar y no sea removido más. Tampoco los malvados los oprimirán más como antes, como desde los días que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, y someteré a todos tus enemigos. Además te hago saber que el Señor te edificará una casa. Y sucederá que cuando se cumplan tus días para que vayas a estar con tus padres, levantaré a uno de tus descendientes después de ti, que será de tus hijos, y estableceré su reino. Él me edificará una casa, y yo estableceré su trono para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que estaba antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino para siempre. Su trono será establecido para siempre, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Entonces el rey David entró. Seguimos, hermanos, que era hasta ahí, pero como voy a leer hasta el final, ya seguimos hasta el final. Y luego nosotros nos damos cuenta, vamos, hacemos un paro. Nos damos cuenta que David tenía una intención, pero no era la misma intención que Dios. Dios le mira a David y dice, ¿tú me vas a edificar algo? Yo te edificaré. Yo te edificaré. No eres tú que vas a edificar nada a mí. Yo edificaré una casa. Yo te edificaré. Y recuerda David de dónde lo había sacado. Te saqué de ahí, del pastizal, de andar detrás de las ovejas, y te puso por príncipe, te puse aquí por príncipe sobre mi pueblo Israel. Yo te edificaré una casa. Y ahora Natán vuelve a David y dice estas palabras, porque antes Natán había dicho, bueno, haz lo que quieras, pero ahora Natán sí que tiene una palabra del Señor, ¿verdad? Ahora Natán llega a David y dice, no es el que el Señor quiere. No, tú no haces lo que quieras, tú haces esto que el Señor manda. Una cosa era tu deseo anterior, otra cosa es ahora la voluntad de Dios. Antes te dije, haz lo que quieras. Ahora te digo, haz lo que el Señor te manda. Haz lo que el Señor te manda. Y seguimos. Y aún el 16. ¿Ya hemos leído el 16? ¿No? ¿Sí? 16. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y dijo, ¿quién soy yo, oh Señor Dios? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Y aún esto fue poco ante tus ojos, oh Dios, pues también has hablado de la casa de tu siervo concerniente a un futuro lejano, y me has considerado conforme a la medida de un hombre excelso, oh Señor Dios. ¿Qué más te puede decir David en cuanto al honor concedido a tu siervo? Porque tú conoces a tu siervo. Oh Señor, por amor a tu siervo y según tu corazón, tú has hecho esta gran cosa para manifestar todas estas grandezas. Oh Señor, no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti.
conforme a todo lo que hemos oído con nuestros ojos, y que otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel, al cual Dios vino a redimir como pueblo para sí, a fin de darte un nombre por medio de cosas grandes y terribles, al echar naciones de delante de tu pueblo, al que rescataste de Egipto, pues hiciste a tu pueblo Israel, pueblo tuyo para siempre, y tú, Señor, has venido a ser su Dios. Y ahora, Señor, que la palabra que tú has hablado acerca de tu siervo y acerca de la casa, de su casa, sea afirmada para siempre, ya según has hablado, y seas confirmado y engrandecido tu nombre para siempre, al decirse el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, es Dios para Israel, y que la casa de tu siervo David sea establecida delante de ti, porque tú, Dios mío, has revelado a tu siervo que le edificarás una casa. Por tanto, tu siervo ha hallado ánimo para orar delante de ti. Ahora pues, Señor, tú eres Dios y has prometido bien a tu siervo. Y ahora, tenga bien bendecir la casa de tu siervo, a fin de que permanezca para siempre delante de ti, porque tú, Señor, la has bendecido y es bendecida para siempre. Y es lo que nosotros debemos buscar, hermanos. La bendición del Señor, que sea el Señor que nos bendiga y seremos bendecidos. Que no busquemos, que no hagamos conforme el deseo de nuestros corazones. Que David tenía un deseo, era lícito tener este deseo, sí, no es un pecado, pero Dios ha dicho que no, que Dios iba a hacer lo revés, que Dios iba a edificar una casa para él. Y él se rinde a la voluntad del Señor y se haz conforme su palabra, haz lo que has dicho, porque es mejor para nosotros. Cuando el Señor hace lo que Él quiere. Y es mejor para nosotros cuando obedecemos a Dios. Amén. Así que vamos a ponernos de pie y orar al Señor. Señor, te damos las gracias, Padre. Muchísimas gracias por su amor, por su misericordia, Señor. Gracias, Señor, por su palabra, porque el Señor nos enseña que nosotros debemos ser obedientes a ti, Señor. Nosotros ya lo sabemos, Señor, porque tenemos delante de nosotros su palabra, Padre. Y nosotros, Señor, leemos nuestra Biblia. Y, Señor, nosotros estamos aquí, Señor. Escuchamos las predicaciones y las enseñanzas, Padre. Nosotros sabemos lo que debemos hacer, Padre. Pero muchas veces cedemos delante de los deseos de nuestros corazones, Padre, porque queremos cumplirlo, Señor, lo que hay en nuestros corazones, y nos rebelamos en contra de su voluntad, Señor. No la cumplimos, no la ponemos en práctica, no la buscamos, no la deseamos, Señor, y sí ponemos, Señor, el deseo de nuestros corazones por delante de ti, Señor. Pasamos por encima de ti, de nuestras familias, de nuestros padres, de personas que amamos, para cumplir, Señor, el deseo que hay en nuestros corazones. Y hay grandes consecuencias, sufrimiento y dolor cuando hacemos estas cosas, Padre. Así que enséñanos, Señor. Enseña a su pueblo, Padre, a hacer su voluntad. Que podamos entender, Señor, que debemos ser un pueblo obediente a ti, Señor. Y negar a nosotros mismos, Padre, todos los días de nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.